Bien, compañeros, en este video tutorial expondré una metodología alternativa de trabajo que pudiera ser útil para discutir la última actividad de esta semana y que está vinculada precisamente con derivadas, ¿no? Nuestro primer parcial se enfocó a eso, entonces esta semana ha sido pues precisamente para retomar cosas de ese primer parcial, y en ese sentido pues estaremos concluyendo con una aplicación de ese concepto. Seguramente ya a estas alturas revisaron, en el entendido de que una revisión de un documento o de una sección de un texto para un estudiante universitario pues implica leer o hacer, una lectura de comprensión, leer a profundidad pues, y pues consultar distintas fuentes para ir aclarando ideas. Seguramente también algo que ya realizaron fue pues una toma de nota de todo lo expuesto. Quizá hasta incluyeron material de las secciones que yo sugería revisaran también, la 4.1 y la 4.2. Y pues bueno, ¿no? Ya sin mayor rollo, yo haré una simulación, un tanto podemos verla así, recapitulando algunos conceptos básicos para posteriormente exponer esta metodología alternativa con base en algún ejemplo que el mismo texto nos proporcione. Estamos siguiendo como referencia, como libro de referencia, el documento de cálculo Trascendentes Tempranas de James Stewart en su 8ª edición, editorial Zengash, y pues retomando conceptos que ahí vienen desarrollados. Reitero, me concentraré en hacer como un listado inicial, ¿no?, de algunos de ellos. Bueno, si nos vamos a la sección 4.1, que es con la que pudiéramos comenzar un poco, lo primero que pudiéramos notar pues es el propio título de la sección. Hace referencia al concepto de máximos y mínimos. Por aquí nos empiezan a definir rápidamente máximos y mínimos, y pues bueno, ¿no?, trataré de hacerlo lo más rápido posible para no hacer demasiado engorroso este video tutorial. Entonces, si empezamos a hacer este listado básico, pues lo primero que nos sitúa, repito, es con esta cuestión de máximos y mínimos, ¿no? Habla de máximos y mínimos absolutos y después habla de locales, ¿no? ¿A qué se refiere uno y otro? Pues bueno, básicamente a lo que se refieren es a esta situación de tener valores más altos o determinar, el valor en el eje vertical más alto posible y el valor en el eje vertical también más bajo posible. Por eso se llama absoluto, ¿no? Ustedes casi todos tenemos o conectamos el concepto absoluto con algo pues que ya no se puede mover, ¿no? Pues que es el más bajo o el más alto de todos los posibles. También se le conoce como global, y después hace referencia a los máximos y mínimos locales, ¿no? ¿Qué idea podemos tomar de esos máximos y mínimos locales? Bueno, pues que son puntos máximos o mínimos, pero que se comportan de esa manera, como máximo o mínimo, en un pedacito de la función, no en toda la función, ¿no?
si hago referencia a esta gráfica, este sería un mínimo local, por ejemplo, porque se está comportando como tal en esta vecindad, en este pedacito de la función. Este pudiera ser, o mejor dicho, este pudiera ser un máximo local porque se está comportando como tal, como máximo en este pedacito de la función, ¿no? Entonces, a eso se refieren estos adjetivos, y de eso nos comienza a hablar el autor, ¿no? Hay algunos teoremas interesantes que nos dan también una pauta pues acerca de cómo hacer ciertas cosas. Casi todos esos teoremas se van a ver reflejados en las metodologías que tanto Stewart como un servidor en algún momento vamos a plantear, ¿no? Si seguimos avanzando, hay algunas precauciones o hay algo que en particular nos está previniendo Stewart, ¿no? Ese algo tiene que ver con que a veces cuando queremos analizar una función y encontrar esos máximos y mínimos locales, nos vamos con la finta de que si calculo la derivada y evalúo en un punto y el resultado de esa evaluación es 0, entonces ya tengo la coordenada en X de ese punto que va a ser un máximo o un mínimo. Bien, estas precauciones, estos ejemplos 5 y 6, lo que nos están diciendo es que no es así, ¿no? O sea, no por el hecho de que la derivada valga 0, eso en automático nos indique que la función o que hemos encontrado la coordenada en X de un punto máximo o de un punto mínimo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y pues bueno, ¿no? Casi sin pensarlo, ya aquí aparece pues esta herramienta conocida que es la de la derivada, y gracias a ese concepto de derivada se define esta cuestión de número crítico, que sería otro concepto que seguramente ustedes ya investigaron y que tienen alguna referencia más de las que aquí nos puede plantear Stewart. Y pues seguimos avanzando. Nos habla de un método de trabajo, de una metodología para detectar máximos y mínimos, así lo dice, para hallar los valores máximos y mínimos. Entonces hay una metodología que es para intervalos cerrados. Y ojo, porque posiblemente pues ya estoy hablando de un intervalo cerrado, así que bueno, eso no está especificado en esta sección, pero es algo que ya sabemos. Seguramente un concepto previo pues es el concepto de intervalos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy muy presente. Y seguramente también otro concepto previo debiera ser el del dominio de la función, ¿no? De hecho, pues de una vez lo anoto aquí, ¿no? Así que tengo pues los intervalos, el concepto de dominio como conceptos previos, estos que estamos definiendo acá, método del intervalo cerrado. Vamos a ver qué otra opción qué otro concepto valioso podemos rescatar. Viene una serie de ejercicios que yo les recomiendo desarrollen. Y posteriormente caemos en el teorema del valor medio, que es la sección 4.2. Toda esta sección tiene resultados importantes desde el punto de vista matemático, resultados que se traducen en cuestiones de métodos que sirven para estudiar funciones, no de una manera rigurosa, ¿no? Sí de una manera rigurosa, pero no desde un punto de vista analítico, sino más bien numérico. Hay algunos aspectos interesantes aquí
que podemos rescatar, que incluso sirven de base para algunos temas que en ecuaciones diferenciales, por citar algún ejemplo, ustedes seguramente retomarán. No me voy a detener porque no es el núcleo propiamente de lo que me interesa encontrar, ¿no? Pero reitero, hay cosas realmente valiosas como este teorema del valor medio. Y sin, bueno, vienen varios ejemplos, algunos teoremas que incluso van y le pegan al teorema fundamental del cálculo, que ya en algún video tutorial previo estudiamos. En particular, este corolario que de alguna manera nos justifica el hecho de hallar diferentes formas de una antiderivada, pues por lo que dice aquí, ¿no? Por lo que está afirmando este corolario. Entonces vienen también una serie de ejercicios, pudieran rescatar de ahí algunos que se parezcan a lo que queremos desarrollar, pero si ya llegamos a la sección 4.3, que fue propiamente la que encargué, esta sección 4.3 básicamente se fundamenta en dos preguntas. ¿Qué indica f' respecto a f? Es la primera. ¿Qué información obtenemos a partir de f', de la f original, de una función original que nos estén dando? Y la segunda pregunta es ¿qué dice f' respecto a f? Es decir, ¿qué información podemos obtener estudiando la segunda derivada respecto a la función original? Aquí salta nuevamente quizá un concepto seminuevo, porque pues la segunda derivada no es otra cosa más que la derivada de la derivada. Es decir, pues sabemos que al derivar una función obtenemos otra función, y bueno, si la volvemos a derivar, pues obtendremos otra tercera función. Bueno, pues eso es precisamente la segunda derivada, derivar lo que ya se había derivado. ¿Y qué información es la que obtenemos a partir de estudiar esta segunda derivada? Pues bueno, también lo vamos a contestar mediante lo que aquí discutamos. Entonces, pues si regreso aquí a mis notitas, método del intervalo cerrado, primera derivada, segunda derivada. Entonces, si pudiera hacer un listado de ciertas cosas generales que se obtienen de una primera lectura superficial, seguramente ustedes rescataron al menos estos conceptos, quizá fueron muchos más, ¿no? Entonces, pues hay información de sobra para estudiar este tipo de situaciones. Concretamente, ya enfocándonos pues a la sección 4.3, que es la que nos convoca en este momento, ¿qué información es la que vamos a obtener respondiendo a las preguntas que dan pauta a esta sección? Pues precisamente la información que vamos a obtener cuando estudiamos la primera derivada tiene que ver acerca con el crecimiento o decrecimiento de la función. Esas palabras ahorita lamentablemente están de moda, por eso es que incluso me parece pertinente el tema. Lamentablemente están de moda por la situación sanitaria que estamos viviendo. Resulta ser que hay un criterio más que el de simple vista para decir cuándo una función está creciendo y cuándo está decreciendo, y ese criterio involucra la derivada. Si la derivada es positiva, en un ejemplo explicaré qué quiere decir eso, entonces seguramente va a ser creciente la función. Si la derivada es negativa, entonces será decreciente. Eso concretamente es lo que me responde la derivada de una función, es la información que me da respecto a la función original, ¿no? Así que pues algo que pudiéramos señalar aquí es que la primera derivada pues me informa eso, ¿no?
me informa la monotonía. La monotonía crece, decrece, y también me informa acerca de máximos y mínimos precisamente. Así que la primera derivada es importante por esa información que me da. ¿Y qué sucede con la segunda derivada? Bueno, pues la segunda derivada, veamos qué es lo que me dice Stewart al respecto. La segunda derivada, la información que me va a dar tiene que ver acerca de la concavidad que tiene la función. ¿Qué es eso de concavidad? Bueno, en efecto, con la primera derivada podemos darnos cuenta que la función está creciendo, como en este caso y en este otro. Sin embargo, observen la curvatura que sigue la función. Por un lado, tiene una curvatura cóncava hacia arriba, así se le llama. Por otro lado, por este lado, tiene una curvatura cóncava hacia abajo. Entonces, esa información la recuperamos precisamente a partir de la segunda derivada, con el criterio que está aquí, ¿no? La prueba de concavidad. Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces será cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces será cóncava hacia arriba. Y a esos puntos en donde hay un cambio de la curvatura, de cambiar de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, se les conoce como puntos de inflexión. Entonces, pues seguramente en su análisis concluyeron algo como esto, ¿no? Tiene que ver con concavidad y tiene que ver con inflexión. Entonces, pues habiendo sacado, ¿no?, estas ideas así muy generales, ya podemos empezar a discutir algunas cosas. Voy a hacer algunas adecuaciones para mi discusión. En lugar de hablar de número crítico, voy a generalizar un poco las cosas y hablaré de punto crítico. ¿Y qué es un punto crítico? Pues un punto crítico no es otra cosa más que aquel punto que está sobre la gráfica de la función que cumplirá con algunas características. Ahorita diremos qué clase de características debe cumplir. Y pues bueno, haciendo esa adecuación, quizá me convenga hablar de los puntos críticos de la función original. Como veremos son tres. Los primeros se le conoce como fronterizos. Ahorita veremos cuáles son esos fronterizos. Los segundos se les conoce como estacionarios. Y a los terceros se les conoce como singulares. Bien, esos puntos fronterizos, estos puntos críticos de f me van a servir para caracterizar algo. ¿Qué es lo que van a caracterizar? Pues van a caracterizar la monotonía. Es decir, dónde crece, dónde decrece la función, cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos correspondientes, ¿no? Entonces, para eso quiero estos tres tipos de puntos. Y adicionalmente vamos a trabajar con los puntos críticos de la derivada. Es decir, vamos a trabajar pues con la derivada de la derivada, ¿no? Nuevamente
qué clase de puntos voy a estudiar. Ya no estudiaré fronterizos aquí, sino más bien los estacionarios y los singulares. Ojo, esto de puntos críticos es una generalización, lo estoy extrayendo del concepto que menciona Stewart como número crítico. En el texto de Purcell, por ejemplo, en el texto de Classroom que usamos en el curso ordinario, hace una referencia respecto a estos puntos. También lo pueden consultar si así lo consideran necesario, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que voy a ganar con esos puntos críticos de F'? Pues lo que voy a ganar es la caracterización. Pero ¿qué es lo que voy a caracterizar? Pues la concavidad. Entonces, esa es la importancia, y en ese sentido, sobre eso estaré realizando un ejercicio muestra que nos sea de utilidad para entender ideas generales. Ya solo para cerrar este video tutorial y no hacerlo tan extenso, ¿cuáles son los puntos fronterizos? Bueno, estos puntos fronterizos tienen mucho que ver con lo que Stewart llama el método del intervalo cerrado, puesto que precisamente los puntos fronterizos de una función tienen una razón de ser si estamos trabajando con un intervalo cerrado, un intervalo que es de esta forma, a, b, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con un intervalo cerrado, en automático vamos a generar los siguientes puntos: el punto a, f de a, y el punto b, f de b. Entonces, ya que tengamos, si estamos haciendo un análisis en un intervalo cerrado, pues automáticamente vamos a tener estos puntos fronterizos que, de acuerdo al análisis que hagamos, podrán ser máximos o mínimos de nuestra función, o quizá ninguno, ni máximo ni mínimo, ¿no? Bien, otra situación tiene que ver precisamente con los estacionarios, y esos estacionarios cumplen la siguiente situación, la siguiente condición, aquellos puntos que a la hora de evaluarlos en la derivada me den 0 serán puntos estacionarios. ¿Y qué quiere decir eso de que a la hora de evaluarlos en la derivada den 0? Bueno, pues vamos aquí a un ejemplo visual para que no perdamos de vista lo que se está exponiendo. Repito, en esta primera parte me enfoco solo a la cuestión teórica. En un segundo video ya planteo con más detalle el desarrollo de un ejemplo siguiendo la metodología que aquí estoy definiendo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso de que la derivada valga 0? Pues precisamente me está ubicando estos puntos que están aquí. Estos segmentos de recta son segmentos de recta horizontales, lo que quiere decir que la derivada vale 0, y vean cómo se está comportando la gráfica. Pues precisamente en este caso tengo un máximo local y en este otro tengo un mínimo local, ¿no? Entonces, por eso es importante ubicar, localizar la coordenada en X, que a la hora de meterla en la derivada me va a dar 0, porque encuentro estos valores. Entonces, necesito pues esa condición. Eso me va a conducir a C, f de C,
que será un punto estacionario. Ojo aquí, el error común es querer evaluar o querer encontrar la coordenada y a partir de f', ¿no? Pues la coordenada, si evalúo c en f' me da 0, compañeros. Y claramente en este ejemplo que tenemos aquí, pues esto, la función evaluada en este valor d no es 0, tiene cierta altura, ¿no? Lo que es 0 es la derivada de esta función f evaluada en d, o de esta función f evaluada en c. Ahí, claro que a la hora de derivarla y evaluarla en c, el resultado va a ser 0, pero si evalúo a la función original en c, pues obtengo un resultado distinto. Entonces, pues ya con eso en mente, esta es la condición que necesito para hallar puntos estacionarios. Y para hallar puntos singulares son aquellos valores del dominio de la función para los cuales la derivada, voy a cambiar de letra para no confundir con la de arriba, la derivada no existe. Entonces, para aquellos valores que están fuera del dominio de la derivada, se vuelven candidatos, se vuelven puntos críticos y candidatos a ser máximos o mínimos o puntos incluso de inflexión, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces el punto de interés, desde luego que es este que está acá, ¿no? El error común es querer hallar esta coordenada de y evaluando en f', pues no se puede, en f' no existe la función, voy a tener un error matemático si lo estoy haciendo en calculadora, en fin, ¿no? Entonces, ojo con eso. Habiendo hallado estos puntos, seguirá un procedimiento que expondré un poquito más adelante. Ya para cerrar simplemente esta cuestión, este video tutorial, en donde se reseñó algunos conceptos importantes que seguramente ya revisaron, simplemente voy a elegir estos dos para no volver a escribir. Yo creo que los voy a copiar aquí porque son idénticos, excepto en algo que pues ahorita voy a cambiar, ¿verdad? Ya no voy a estar analizando f', o ya no, la condición ya no la voy a aplicar a f', sino a f', puesto que ahora la función de análisis es la de la derivada. Para no confundir, voy a ponerle aquí h, que f de h, f' de h igual a 0, y entonces aquí es h y aquí es h, ¿no? Y los puntos singulares de esa derivada tendrán que ver precisamente con el k. Aquí es la segunda derivada, no exista en k, y entonces esos puntos para los que se cumple que la segunda derivada no existe serán puntos singulares de la derivada. Ojo, observen que al final de cuentas los puntos que me siguen interesando, no importa que ya esté trabajando con la derivada, los construyo a partir de la función original, compañeros, ¿eh? O sea, lo que aparece aquí, esta f es la función original. No hay que perder eso de vista. Y pues bueno, esto fue una extracción de información del documento que Stewart nos proporciona, y en ese sentido confío que al menos esta parte ya la tengamos hecha. En el siguiente video tutorial ya estaré desarrollando con mayor puntualidad un ejemplo para dar una metodología alternativa resolviendo alguno de los ejercicios que Stewart
desarrolla. Es todo por el momento, compañeros, éxito y hasta la próxima vez.